Estamos con el doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. Doctor, se está desarrollando en esta ocasión la última jornada de la octava Asamblea Regional Andina, ¿no?, de Universidades de América Latina. ¿Cuál es el impacto y la importancia de realizar esta Asamblea de Universidades Latinoamericanas, en esta ocasión por segunda vez visitando Bolivia? Bueno, yo creo que tiene una importancia significativa para la región andina, porque tenemos la oportunidad de tener la presencia de rectores, de rectoras, de funcionarios universitarios de las distintas universidades de la región andina para conversar acerca de temas que interesan a las universidades y para también tomar acuerdos respecto de ciertas acciones de proyectos que nos interesa desarrollar con la membresía universitaria. Entonces creo que tiene estas dos características de encuentro para discusión, para análisis sobre problemáticas que son transversales a las universidades y en segundo lugar para tomar acuerdos de nuevos proyectos. ¿Cuáles son algunas de las universidades partícipes de esta octava Asamblea Regional Andina? Bueno, está la Universidad Nacional de Colombia, está la Universidad del Bosque de Colombia, está la Universidad Mayor de San Marcos del Perú, la Universidad Nacional del Callao del Perú, está la Universidad Moreno de Genaro N. Moreno de aquí, de Santa Cruz. Hay más o menos 60 universidades que están representadas en esta reunión. Vemos que algunas autoridades, rectores de otras universidades también han venido para esta asamblea. Sí, claro, como les decía, hay rectores y rectoras, por ejemplo, de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador que acaba de participar. Entonces hay una representación amplia, me parece, de universidades y en la persona de sus rectores o de sus rectoras. Dentro de los ejes temáticos, ¿no?, ¿cuáles han sido algunos de los temas más relevantes en esta asamblea de la universidad? Bueno, un tema importante que discutimos el día de ayer fue qué tipo de universidad necesitamos para el futuro. El tema que hoy nos ha ocupado en la relación América Latina-China también es un tema importante. El tema que va a cerrar esta conferencia, que tiene que ver con el uso de las tecnologías para la educación a distancia o virtual. Ayer también tuvimos la oportunidad de conversar nuevamente sobre el nuevo significado de un tema que es muy importante, particularmente para las universidades públicas, que tiene que ver con el tema de la autonomía. Entonces estos son los temas que yo creo que han ocupado la mayoría de la atención de los que han estado en esta asamblea. Sobre el tema de la educación virtual, ¿no?, un tema muy importante. Según su percepción de usted, ¿qué opina sobre el tema de educación virtual, ¿no? ¿Es algo inminente en la educación superior? Oh, bueno, no es algo nuevo. La educación a distancia, la educación virtual tiene ya una historia cercana a los 30, 40 años. Lo que ocurre es que la adopción de estas tecnologías por parte de las universidades ha ocurrido en distintos momentos. Es una tecnología importante, es una tecnología que permite incorporar a más estudiantes a la educación universitaria. Es una tecnología que es más equitativa porque tiene un alcance territorial mucho más amplio que la educación presencial. Entonces puede llegar a espacios en donde hay gente que no podría pensar tener una educación universitaria porque no puede ir a las ciudades o a los municipios a donde va a estudiar. Entonces, yo creo que es un instrumento útil, es un instrumento importante, aumenta la cobertura y creo que las universidades que lo están haciendo han escogido bien. Sobre el aspecto de la calidad académica en la educación virtual, ¿no? ¿Tiene la misma calidad académica, menos, tal vez incluso superior? Es obvio que tiene muchas ventajas, como también tiene algunas desventajas. Yo creo que el tema de la calidad en la educación a distancia o de la educación virtual puede ser asegurada.
Hay formas en las que mecanismos de acreditación que nos permiten tener certeza que lo que están recibiendo los estudiantes que están inscritos en esta modalidad educativa tienen una educación de calidad. Y creo que no es verdad que por ser educación a distancia no es educación de calidad. Todo lo contrario. Ahora, efectivamente hay, como en toda modalidad educativa, restricciones. Una de ellas es que los estudiantes nunca van a la universidad, ¿no? Nunca llegan a conocer su universidad, y esto ha sido motivo de repensar el tema de la educación a distancia, y entonces una solución que se ha encontrado es que parte de la educación sea a distancia o virtualmente y otra parte sea presencial, lo que se conoce como los modelos híbridos de educación. Y yo creo que esa es una buena solución. También estamos con el doctor Germán Ruiz, coordinador técnico del Espacio Común de Educación Superior en Línea para América Latina y el Caribe, ¿no? Doctor, usted estará moderando sobre la conferencia Aportes de la Educación a Distancia en su dimensión estratégica a la implementación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Sobre la educación a distancia o educación virtual en América Latina, ¿no? Nos comentaba el doctor anteriormente que hay muchos estudios que avalan que no pierde calidad, ¿no? La educación virtual con la educación presencial convencional. ¿Cuáles son algunos de esos estudios? ¿Podría explicar? Hemos venido aquí para nuestra región de América Latina y el Caribe, que tenemos una matrícula de 22 millones de alumnos de toda la región, distribuidos en 7,000 escuelas y más de 60,000 programas entre pregrado y posgrado. El 22% están en línea. La educación a distancia ha existido ya desde hace más de 50 años, ¿no? Hay que decirlo, ya es algo que ha venido haciendo muchas universidades, muchos sistemas han buscado este sistema semipresencial a distancia, dándole esa flexibilidad al alumno para que pueda también estudiar y trabajar, que es lo principal que ha buscado la educación a distancia, ¿no? Hoy en día, gracias al uso de las nuevas herramientas, como el Internet, los sistemas computacionales, todo lo que tiene que ver con las plataformas tecnológicas, la educación a distancia se ha potencializado de una manera totalmente exponencial. Es decir, ahora un maestro puede dar clase en línea. Si antes teníamos aulas de 20, 30 alumnos, ahora en línea puedes atender a millones de usuarios que están insertos en las redes o están insertos en el Internet. Entonces, ¿qué ha venido a hacer la educación a distancia? Ha venido a incorporar y a fortalecer lo que tiene que ver con la cobertura en la educación superior. Esto sin perder la calidad, como bien se ha mencionado. ¿Por qué? Porque finalmente hay plataformas que también nos dan el respaldo institucional de que estamos atendiendo a un alumno, que entra una persona y tiene todo un perfil cognitivo para poder dar una trazabilidad a su formación académica. Es decir, lo que buscamos es que la educación a distancia sea de fácil acceso. Hoy en día los jóvenes están mucho más vinculados con las plataformas, con los videos. Muy pocos ya están leyendo libros todavía de biblioteca, ¿no? Muchos ya descargan el PDF, ya lo están viendo ahí. Las universidades han hecho un gran esfuerzo por eso que le llamamos los recursos educativos abiertos, ¿no? Para que el alumno pueda hacer uso de un video, de un PDF, de algún juego o de alguna otra lectura, una infografía que le permita soportar el aprendizaje dentro del aula. Entonces, la educación a distancia está fortaleciendo el sistema educativo y obviamente lo que tenemos que hacer es incorporar esta gran área de oportunidad que tenemos con toda la nueva tecnología, el uso del Internet, la computación, el uso del Internet de las cosas. Ya uno puede hacer ya en algunos países su propia carrera, ¿no? Como si fuera un sistema de bloques, como le llaman de Lego, van armando sus propios módulos y van haciendo su tramo formativo para poderse titular en su tiempo, en sus espacios y obviamente pues también sin perder la calidad, que eso es lo más importante de la educación superior. Según algunos estudios que manejan ustedes la UDUAL, ¿no? Sobre el grado de titulado, el número de titulados, tal vez de educación virtual y educación presencial, ¿no? ¿Cuáles son los datos que se manejan en especial sobre el tema de la educación virtual, la titulación, ¿no? ¿Cuánto? Mira, existen varias estadísticas. Es el gran reto a nivel cobertura. Lo que se está buscando es que la educación virtual, que esa es una gran responsabilidad que tienen los sistemas, es las tasas de abandono. Por eso, lo mejor es incluir que estos sistemas
puedan ser mixtos y que tengamos modelos semipresenciales, ¿no? Para que el alumno también pueda hacerlo. El gran reto, por ejemplo, en plataformas que tienen que ver con los cursos masivos en línea, llegan a tener una eficiencia terminal entre el 10 y entre el 12 y el 16%, que es muy baja. Entonces, lo que están buscando las universidades es fortalecer estos modelos híbridos que tenga que ver con educación semipresencial, en algunos lugares le llaman blended, ¿no? Donde la educación a distancia es un complemento, porque todavía no estamos muy acostumbrados a esta transformación tecnológica, o sea, hay que decirlo. La educación a distancia implica también mucha responsabilidad y sobre todo una autodisciplina del alumno muy estricta en cuanto a su formación, a sus tiempos, a su planeación para poder culminar un programa.